Hola, hola, hola. Ahí estamos. Muy bien. Bienvenidos también a quienes van a estar escuchando este video. Hoy es lunes 4 de noviembre de 2024. Estamos en un nuevo episodio, un nuevo capítulo de esta serie de ¿Por qué creo lo que creo?, que son los fundamentos de nuestra fe. Así que hoy en particular vamos a estar trabajando la salvación por la fe. Un tema bien básico, clave, vital. Lo hemos estado, quienes hicieron el discipulado, lo hemos tocado medio por arriba, ahora vamos a tratar de profundizar un poquito más. Y seguimos con esta modalidad de preguntas, ¿no? Nos hacemos preguntas y en base a las preguntas tratamos de irlas contestando, ¿sí? Una de las preguntas que son vitales en cuanto a la salvación por la fe es esta. ¿Qué fin tendría que Dios diera una ley que le fuera imposible al hombre cumplirla? Porque la realidad es que Dios ha dejado, no solo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, un montón de ordenanzas, de preceptos, de principios de vida, que a la hora de la verdad, la misma Biblia nos dice que no hemos sido capaces de cumplir en un 100% las demandas, las ordenanzas que Dios dejó para nosotros, que no son caprichosamente difíciles, que no es algo que Dios hace para torturarnos, sino que es algo que Dios nos da para nuestro bien. Porque vemos que cuando alguien empieza a cumplir los principios de Dios, su vida empieza a encaminarse. No quiere decir que se va a llenar de plata, o que no le va a afectar la inflación, o que no va a tener problemas laborales o de salud o familiares. Claro que los va a haber, pero su vida se va a encaminar y se va a ordenar de una manera tal de que va a ser bendecido. O sea, Dios nos da una ley por algo, ¿no? Y yo quiero leer, si a lo mejor Juan lo podemos proyectar, no le he pasado los pasajes a Juan por este problemita técnico que hemos tenido, ya subsanado, gracias a Dios, en Gálatas 3, 23 y 24. Gálatas 3, 23 y 24. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas: antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, otra versión dice nuestro ayo, nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. La ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. O sea, la pregunta es, ¿la ley que Dios nos dio es la culpable de que pequemos? No, no es la culpable. Es como si uno va al médico y se hace un estudio, hace una tomografía, una resonancia, y revela que hay una enfermedad. La enfermedad no es por culpa de la resonancia que la reveló. La enfermedad estaba de antes. Lo único que hace ese estudio es poner en evidencia algo que está. O sea, lo que la ley hace es darnos principios de vida, y dentro de esos principios de vida pone en evidencia que no somos capaces de cumplirlos, de la incapacidad del ser humano de estar a la altura de las demandas, de los estándares de vida que Dios nos presenta. Pero yo no soy pecador porque la ley me hace pecar, yo soy pecador porque no estoy a la altura de cumplir las demandas de Dios, porque no nos gusta determinadas cosas. Jesús pudo cumplir en un 100% la ley de Dios. Y no es porque Él lo hizo como Dios, Él lo hizo como hombre. Entonces, en la igualdad a nosotros, Él pudo cumplir esa ley. Bueno, nosotros no hemos podido. Entonces, la ley es lo que nos dice: no podés solo, necesitas ayuda. Si fuera solo la justicia de Dios, todos seríamos pecadores, todos mereceríamos la condenación eterna. Pero como Dios no solo es justo, Él también es amor, proveyó un camino que es la fe en Jesús como medio para ser salvos, la salvación por la fe. Entonces, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, ante Dios ya hay quien paga esa ley, quien nos hace limpios y aptos delante de Dios. Pero entonces, ¿qué rol cumple la ley? Nos muestra cuáles son los estándares de vida de Dios y nos trae conciencia de que somos incapaces de cumplirlo, de nuestras limitaciones
a la hora de estar a la altura de las demandas de Dios y que necesitamos el perdón de Dios para reconciliarnos con Él. La ley no es mala en sí misma, lo que pasa es que no es capaz de brindar salvación al ser humano, sino que pone en evidencia nuestro pecado. Dice el apóstol Pablo también, yo no sabría que codiciar es pecado si la ley no lo dijera. La ley marca los estándares de vida de Dios y pone en evidencia que nosotros no estamos a la altura de esas demandas y necesitamos ayuda. Entonces, la ley no es mala, la ley es buena, pero insuficiente para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Entonces, esto nos lleva a otra pregunta. Necesitamos de un Salvador, necesitamos de alguien que nos ayude en esto que no llegamos a lograr, que es cumplir la ley de Dios. Ahora nos dice, cuando leemos que Jesús nació, y lo sabemos todos, no aterrizó a los 30 años en una carroza de fuego y ya empezó a sanar y a hacer milagros, sino que él hizo un proceso. Él nació virginalmente, ¿sí? Ahora, ¿por qué era necesario que naciera virginalmente? ¿Por qué no podía nacer como cualquier ser humano, de un papá y de una mamá, haciendo lo que todos hacen y poder nacer de esa manera? ¿Por qué nació de una manera donde no interviniera un varón, en este caso José, que era el esposo de María? Espiritualmente, la responsabilidad de traer el pecado es del varón. Quiero leerles un versículo, Juan, ahí a ver si lo podemos encontrar. 1 Corintios 15, 21 y 22. 1 Corintios 15, 21 y 22. Ahí dice, el apóstol Pablo le escribe a los corintios, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así que como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. O sea, espiritualmente hablando, la responsabilidad de traer el pecado al mundo es de Adán. Si bien Eva también pecó, los dos pecaron. Los seres humanos somos pecadores, pero espiritualmente hablando, quien introduce a quien Dios había puesto primariamente como administrador, Adán, trae el pecado al mundo, trae la desobediencia. Entonces dice que el pecado entró por un hombre, que fue Adán, al mundo. Y de ahí dice que todos pecaron. O sea, espiritualmente hablando, la responsabilidad del pecado viene por la línea del varón. O sea, la línea, en el caso de la familia de Jesús, por la línea de José. Obviamente que María pecó. María no fue sin pecado toda su vida. María pecó como cualquier ser humano y necesitó del perdón de Cristo como cualquiera. Pero espiritualmente hablando, en la figura, la responsabilidad de traer el pecado al mundo es del varón, es de Adán. Dice que como Adán pecó, luego el pecado entró a todos los hombres. Entonces, el hecho de no nacer por una intervención del varón, sino directamente de la línea de mujer, habla que la línea de Jesús, según 1 Corintios 15 también, habla de postrer Adán. El primer Adán, que fue el Adán que estuvo con Eva en el Edén, introdujo el pecado. El postrer Adán, que fue Jesús, en la figura espiritual, no nace de una línea pecadora, que sería la de José, que viene de Adán, sino de una línea figurativamente sin pecado, que es de María, donde ya no media un varón en su nacimiento, sino que el que aporta el complemento a María es el Espíritu Santo. Entonces ya es nacido del Espíritu Santo. Entonces, cuando el ángel se le presenta a María, le dice, los que has concebido es del Espíritu Santo. Entonces, al no haber mediación de varones, como espiritualmente no hay una línea de pecado, y entonces el ser que nace no tiene esa contaminación. Habla de la nueva generación, habla de la nueva vida en Cristo Jesús. Esa es la figura, no sé si más o menos la idea he sabido entenderla o compliqué más de lo que aclaré. Más o menos se entendió la idea. Entonces, por eso este pasaje que habla de que la muerte entró por un hombre, el primer Adán, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos, Jesús, el postrer Adán. Así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos volverán a vivir. Adán es sinónimo de una generación caída, de una generación que fue derrotada por Satanás, que fue derrotada por el pecado. Jesús, que no nace de la línea pecaminosa de José, sino de la línea de María, que figurativamente viene de parte de Dios, es la nueva generación victoriosa sobre el pecado, que derrota a Satanás, que no es según la carne, sino es según el Espíritu. No es según el antiguo hombre, Adán, sino es según el nuevo hombre, Jesucristo. Por eso era importante ese nacimiento virginal y nos habla de la victoria de Jesucristo sobre el pecado. Bien, entonces, esto nos lleva a la tercera pregunta que habíamos presentado como interrogante, que dice, ¿por qué tenía que vivir 30 años en anonimato antes de empezar su ministerio? ¿Por qué tenía que vivir 30 años en anonimato, o sea, fuera de estar en el ministerio público, que después haría milagros y demás, antes de empezar su ministerio? Bueno, yo tengo un versículo que quiero leerles de la Nueva Traducción Viviente, Hebreos 2, 17 y 18. Yo después le voy a pasar este bosquejito. Hebreos 2, 17 y 18, Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, era necesario, está hablando de Jesús, que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros. Otra versión dice, que en todo fuera semejante a sus hermanos. Sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. O sea, ese tiempo, que si en lugar de 30 años hubieran sido 25, podría haber sido, pero 30 años se consideraba al hombre completo. Por ejemplo, a los 20 años un judío ya podía ser soldado. A los 25, o sea, intervenía en el ejército, ¿no? A los 25 ya podía ser levita, o sea, colaborar en todas las tareas del templo, pero para ser sacerdote tenía que tener 30 años en adelante. Entonces, 30 años era la edad sacerdotal. Bueno, Jesús viene como sumo sacerdote. O sea, también esos 30 años no es un número mágico, tiene también una aplicación espiritual, ¿no? Entonces, Él viene como el sacerdote, pero el hecho de que Él hubiera venido en igualdad de nosotros, tuvo que atravesar el parto, tuvo que atravesar los conflictos de la infancia y de la adolescencia. Tenemos un hecho descrito de su adolescencia a los 12 años, que algunos recordarán que ellos van a todos, Jesús con sus padres y una gran compañía de personas, van a Jerusalén a la fiesta, y cuando vuelven en el camino se dan cuenta que Jesús no aparecía por ningún lado. Se vuelven los padres, lo que haría cualquier padre con un hijo de 12 años que no aparece, y lo encuentran a Jesús en el templo con los maestros de la ley. Y un poco viene María, que fíjense que no es el padre, es María, porque José supo entender que él no tenía el protagonismo de cualquier padre, que había algo especial con María, y María le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo no estás con nosotros? Y él le dice, estoy en lo que tengo que hacer, en los negocios de mi padre, y se refiere a su padre espiritual. No obstante eso, dice que él se sujeta a su padre. O sea, ahí tuvo que tener una reprimenda, y era Dios, y era el Salvador, pero también tuvo que pasar por la adolescencia. Y tuvo que pasar por todas las etapas. ¿Por qué? Porque tenía que ser semejante a nosotros. Si Él descendía del cielo en una nube, no era semejante a nosotros. Entonces ya no estaba muriendo alguien que en igualdad de nosotros había sido sin pecado. Entonces Él tenía que atravesar la misma realidad nuestra. O sea, Jesús tiene que atravesar las tentaciones de la adolescencia, de que le pueda gustar una mujer, porque a Jesús no es que era inmune a todo, no era de acrílico. Él tenía sensaciones como cualquiera, pero Él tiene dominio de esas sensaciones, porque por definición, para que haya una tentación, tiene que haber algo que te atrae. Si nada te atrae, no sos tentado a algo que no te atrae. Por definición, la tentación es ser atraído por algo que no conviene, que no es bueno, que no es lícito, pero hay una atracción de por medio. Y dice la Biblia que Él fue tentado en todo, o sea, Él las pasó.
No solo la tentación que nos citan los evangelios, que Satanás lo tienta 3 veces. Fue tentado en su vida, en distintas circunstancias, que la Biblia, que no apunta a eso, no nos lo refiere. Pero lo bueno es que él enfrentó esa tentación en igualdad a nosotros. Entonces nos puede entender, no solo porque él sabe todo como Dios, sino porque lo vivió en nuestra propia camiseta. La vivió como nosotros, sufrió las tentaciones que nosotros tenemos. Entonces, era importante por eso. Aprendió a vivir en un núcleo familiar, aprendió lo que era trabajar, estar cansado, tener sueño, tener necesidad de ir al baño, como cualquiera de nosotros, porque Jesús también iba al baño. Uno dice, no quiero pensar en eso. Y sí, tenía hambre, pasó por lo mismo que pasamos nosotros. Entonces eso le da valor porque había ya en el primer siglo el gnosticismo, el docetismo, eran herejías que decían que él no había venido, que él era como un espíritu, que él no había vivido en igualdad que nosotros. O sea, esto le da valor porque él vivió la tentación como cualquiera de nosotros. Y por eso le da valor a su obra en la cruz. Fue en todo semejante a nosotros. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Tienen que decirme que sí, igual así me quedo contento. No, después si no, se habla esto. Bien, entonces esto fue un paso muy importante. Él tenía que vivir para ser semejante a nosotros, tenía que vivir esos años. Bien, otra pregunta que hemos pasado es, ¿por qué tenía que ser intachable, sin pecado y morir por los nuestros? ¿Por qué tenía que ser intachable, sin pecado y morir por los nuestros? Algo ya dijimos, pero quiero leerles un versículo en 1 Pedro 3:18. 1 Pedro 3:18. Ahí nos dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y remarco esto, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos. Entonces, lo que hace Jesús es una sustitución en la cruz, porque como Dios es sin pecado, Él es santo, Él no puede coexistir con el pecado. Dice la Biblia que por cuanto todos pecamos, dicen Romanos, todos estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. O sea, que la consecuencia de nuestros actos sería la condenación eterna. Si solo existiera sobre nosotros la justicia de Dios. Un juez justo es el que perdona al inocente y condena al culpable. Si todos somos culpables y Dios es justo, a todos nos correspondería la condenación. Pero la Biblia nos dice que Dios también es amor. Entonces, en la cruz de Jesús está contemplada la justicia de Dios, pero también el amor de Dios. Entonces, al dar Jesús su vida por nosotros, se manifiesta el amor de Dios, pero también se respeta la justicia. ¿Por qué? Porque hay alguien que paga por el pecado. Lógico que el que pagaba tenía que ser alguien que no tuviera un pecado propio. Por eso no hay ser humano que pueda absorber pecados. Aquellos que se atribuyen el perdón de pecados no pueden perdonar a nadie porque tienen su propio pecado. Necesita que alguien le perdone el propio. Entonces, el único que puede dar su vida y perdonar un pecado es aquel que es sin pecado. Y Jesús fue el único que estuvo en esa condición. Porque dice que tal sumo sacerdote nos convenía, dice en Hebreos, sin pecado, sin mancha, en igualdad a nosotros, pero sin pecado. Entonces, en eso le habilitó a dar su vida en la cruz. El amor, en la justicia de Dios, ¿en qué se manifiesta? Que hay alguien que paga el pecado. El amor, ¿dónde está? Que ese alguien no somos nosotros, que ese alguien es Jesús. Alguien que no tenía por qué morir, pero que muere en nuestro lugar. El castigo de Dios, dice en Isaías 53, fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, el castigo de Dios cayó por alguien que nos sustituyó en la cruz. Entonces, gracias a esa sustitución, nosotros somos libres. Por eso el rol de Jesús en la cruz es del de ocupar nuestro lugar.
Él murió nuestra muerte, escuchábamos ayer, para que nosotros podamos vivir su vida. ¿Mm? Esto es fundamental entender esto. Por lo tanto, no hay otro que pueda ocupar el lugar de Jesús. Hay muchos que se levantan como líderes, sabemos de cuántas religiones, cuántas creencias hay, pero ninguno de los que se nombran es sin pecado. Todos necesitan del perdón de Dios. Así pueda ser el líder más encumbrado y más famoso, necesita como cualquiera el perdón de Dios. Lo necesitó María, lo necesitó José, lo necesitamos absolutamente todos. Por eso dice la Biblia, y lo dijo Jesús de sí mismo, hay un solo Dios, dice en Timoteo el apóstol Pablo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Dijo también el apóstol Pedro, ahí en Hechos capítulo 4, dice, porque que nadie puede poner, no me acuerdo exactamente, dice, porque no hay otro que pueda dar el lugar por nosotros. No me acuerdo exactamente cómo dice la cita, ya me va a venir bien a la mente, pero lo cita a él, era como queriendo decir el apóstol Pedro que no hay nadie que pueda ocupar ese... ahí me acordé, dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que la Biblia es clara, es contundente y lo repite enorme cantidad de veces este rol sustitutivo de Jesús. Por eso Él tenía que ser sin pecado, no solo para dejarnos un ejemplo de vida, también para eso, también para que lo imitemos, para justificar con hechos sus palabras, claramente que sí, pero también había una cuestión de legal para que nosotros pudiéramos ser justificados por su muerte en la cruz. ¿Bien hasta acá? ¿Vamos bien? Otra pregunta es, ¿por qué era imprescindible la resurrección? Jesús podría haber muerto y ya está. Vamos a leer 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 dedica bastante al tema de la resurrección de Jesús. Ustedes algunos cuando han estudiado 1 Corintios tiempo atrás, a este pasaje lo han visto y es de uno de los pasajes muy importantes que tiene 1 Corintios y en sí la Biblia entera. Dice 1 Corintios 15, verso 14. 1 Corintios 15, vamos a leer versos 14 al 19. 15, desde el verso 14. Dice ahí, está haciendo una reflexión Pablo, diciendo, ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? Entonces él está haciendo una argumentación para mostrar por qué era importante la resurrección de Cristo. Y dice, si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitaran. Porque si los muertos no resucitan, entonces, por regla, tampoco Cristo habría resucitado. Verso 17, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía estarían en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que la obra de Cristo en la cruz no se limita en esta vida, sino que al resucitar nos da una esperanza, porque ya no estamos creyendo solo en un muerto, estamos creyendo en alguien que vive y que da esperanza. Entonces, la resurrección le pone el sello de victoria a la muerte de Jesús. Él paga con su muerte, con no solo la muerte física, los insultos, el ser abandonado por Dios. Dice la Biblia que Él se hizo maldición. Y dice, maldito, hay un versículo en la Biblia que dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, Él se hace maldito. La maldición de Dios, el castigo de Dios fue sobre Él.
Entonces, él paga con eso, paga, hay alguien que se hace culpable y que paga una condena. Entonces, en premio a haber pagado y derrotado ese pecado, él resucita y con esa resurrección nos da esperanzas, ¿sí? Todos los líderes de las distintas creencias que podamos conocer, se sabe dónde está su tumba. La de Mahoma, la de Lao Tse, la de Buda, se sabe geográficamente y sus fieles van en las fechas que corresponden a recordarle en el lugar donde está su muerte. Ahora, ¿dónde está la tumba de Jesús? No sabemos, estuvo 3 días ahí, estuvo de paso, y si alguien la supiera, a nadie le importa, porque no hay nada de él ahí. Hizo una pasada como si uno recordara un banco donde se sentó Jesús, porque Jesús resucitó. Fue un paso de 3 días. Entonces, no sabemos y no nos importa dónde él estuvo de paso, porque él no está ahí. Cuando van las mujeres ese domingo de resurrección a la mañana a buscarle, el ángel le dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está ahí. Vinieron al lugar equivocado, vinieron a buscar un muerto y ese muerto no existe porque está vivo, ha resucitado y eso nos da esperanza. Es la única creencia auténtica donde aquel en quien creemos ha resucitado. Todos los demás recuerdan a un muerto. Nosotros recordemos a alguien que vive y que es capaz de conferirnos vida. Por eso era importantísima la resurrección, porque nos da esperanza. Él dijo, Jesús mismo dijo, ahí en Juan 14, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Dice, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y así como me voy, voy a volver y los voy a tomar conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y en 1 Tesalonicenses 4 nos habla de que Cristo va a venir a buscar a su iglesia. Dice que se escuchará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán y Jesús va a descender, él en persona, y vendrá a buscar a sus hijos, a su iglesia. Dice que los que hayan muerto resucitarán, los que estén vivos irán con él. No sabemos que los tiempos se aproximan, vemos cada vez más evidencia, no sabemos el día y la hora, pero sí sabemos que él vendrá a buscarnos y tenemos esperanza porque él resucitó. Un muerto no viene a buscar a nadie. Nadie espera que un muerto lo venga a buscar. Solo eso pasa en las películas de terror. A nosotros nos viene a buscar a alguien que vive y nos confiere vida, y no vida para un rato, sino vida eterna. Entonces la resurrección de Cristo fue el sello de la victoria de su obra en la cruz. Y le da sentido a nuestra fe. ¿Ok? ¿Estamos bien? Avanzamos un poquito más. Otra pregunta. ¿Qué es la fe? ¿Cuál tipo de fe es la que salva? Por ahí, para buscar una definición de fe, podemos buscar la de Hebreos 11.1, que yo la sé de la Reina Valera, que dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí usa 2 palabras que son claves, certeza y convicción. Y de algo que no se ve, porque si hay algo que es una evidencia que la tengo delante mío, ya no es fe. Si Jesús viniera ahora acá, yo no diría que estoy creyendo por fe, estaría creyendo a la evidencia. Entonces, la fe es creer en algo de lo que yo no tengo una evidencia concreta. Siempre puede haber alguien que me diga, ¿y si no es así? ¿Y si eso no es cierto? Bueno, la fe me dice que lo que yo no puedo ver, de lo que no tengo una evidencia concreta, tangible, es real. Y yo lo creo. Entonces, esa es la fe de Hebreos 11.1, es certeza y es convicción, que lo que no veo se va a cumplir. Y quiero compartir otro versículo en Hebreos, cerca de ese Hebreos 12.2. Hebreos 12.2. Porque lo primero nos define una pregunta de qué es la fe. La fe es eso, es una certeza, es una convicción. Ahora hay otra pregunta, ¿cuál tipo de fe es la que salva? Porque yo digo, yo tengo fe en la naturaleza, yo tengo fe en el bien, o según la de Palito Ortega, yo tengo fe que todo cambiará. Es más bien como una expresión de deseo, que hay algunos que ponen cara de no sé de qué hablar, pero vamos, que acá ninguno, bueno, tenemos gente jovencita, pero tenemos algunos maduritos, ¿no? No voy a dar nombres, para que nadie se sienta tocado.
Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús. Dice otra versión, puestos los ojos en Jesús, el iniciador y perfeccionador o consumador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. O sea, ¿cuál es la fe que sirve? No es la fe enfocada en algo inespecífico, en algo genérico. Yo creo en el bien. Yo creo en la bondad. Bueno, como expresión de deseo está lindo, suena romántico, pero la fe que tiene acción para salvarnos y para la vida eterna es la fe enfocada en Jesús. Porque hay quien dice, bueno, yo respeto todo y a mí me tienen que respetar porque yo creo, no sé, yo creo que esa mesita tiene poder. Como dice ahí en el libro de Isaías, de lo que eran los ídolos, que había uno que tallaba un árbol. Con la mitad del árbol la usaba para brasa y se hacía una buena parrillada. A la otra mitad la tallaba bien y era su ídolo al que le rendía culto y en que creía que tenía poderes milagrosos. Una mitad servía para el asado, la otra mitad tenía poderes milagrosos. Bueno, los seres humanos somos especialistas en fabricar cosas a las que atribuirle poder de salvación. ¿No es cierto? Bueno, esto es, acá me pone, esta reunión gratuita ha finalizado. No sé qué me pasó, pero yo quedé desconectado de acá. No sé, Juan, si vos querés venir y hacer algo acá para reconectar un poquito el Zoom. Yo voy a seguir para no interrumpir esto. Entonces, estábamos diciendo que la gente es especialista en fabricar fe, no en fabricar creencias, ¿sí? Pero nosotros tenemos una fe que debe estar enfocada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso, no es solo tener fe, porque si nosotros paramos gente que pasa caminando y preguntamos, ¿vos tenés fe? Sí, yo tengo fe. Alguno tiene fe en River, bueno, pobre, ¿no? Eso demuestra los peligros de la fe mal enfocada. Pobre, los de River han cobrado estos días. Entonces, yo creo en esto, yo creo en el bien, yo creo en este gobernante, yo tengo fe en este amigo, yo tengo fe en miles de cosas, pero toda esa es una fe que se desmorona. No es que está mal, nadie juzga a esas personas, el problema es que es una fe que no construye, es una fe que se desarma. La fe que es trascendente es en alguien que es eterno, que es por los siglos de los siglos. Entonces dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Y a uno le quedaría hacerse una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con mi fe? ¿Cómo está mi fe? Y dice, sí, yo creo en Jesús como Salvador, pero yo creo que Él puede obrar en mi vida, yo creo que Él puede restaurar mi vida, yo creo que Él puede hacer nuevas todas las cosas, yo creo que Él puede transformarme. Bueno, yo creo que Él puede obrar en mi vida y restaurarme. Bueno, hay un montón de preguntas que es importante que nos hagamos a nosotros mismos. ¿Cómo estoy plantificado yo? Porque la fe no es solo creer que Jesús me salvó, es creer también que Él puede transformarme en mi vida y darme una vida de victoria. O sea que también es un desafío y nos deberíamos preguntar, ¿cómo estoy parado en mi fe? ¿Tengo un conocimiento teórico de la fe de Dios o es aplicado a mi vida? Porque yo digo, sí, yo creo que el Señor tiene poder y al primer problema ya está, todo va mal, me enojo, pataleo, busco cualquier recurso humano que encuentro por ahí, o le digo, Señor, tengo este problema, tengo esta situación, lo pongo delante tuyo, como dice ahí en 1 Pedro, que volquemos toda nuestra ansiedad, toda como si fuera una mochila de problemas, Señor, acá te hago un pase de pecho con mi problema, te lo transfiero, ayúdame. Descargar eso y creer que Él va a hacer algo favorable a nosotros con ese poder y con esa fe que ponemos en Él. Entonces, ¿qué es la fe? Es el medio, es aquello, y que en realidad fue renovador esto. Hago un pequeño paréntesis. Si nosotros leemos Romanos capítulo 5, por ejemplo, fue uno de los pasajes que fueron
claves para la Reforma. Cuando Lutero empieza a traducir las Escrituras y empieza a leerla y empieza a entender eso, él se da cuenta y dice, todo lo que hemos estado enseñando está mal. Hemos estado enseñando, a él lo que digamos, le detonó la cabeza fue el tema de las indulgencias. No sé si todos saben lo que eran las indulgencias, que era dinero que uno ponía para comprar su salvación. No sé quién fue que decía que con la misma velocidad con que la moneda llegaba al fondo del cesto donde se ponía la indulgencia, el alma salía del purgatorio y quedaba libre y volvía a reconciliarse con Dios. O sea, era comprar la salvación con plata. No, bueno, esto a él le hizo explotar su cabeza y fue que después pone las 95 tesis, que lo estuvimos recordando el 31 de octubre, porque el Día de las Iglesias Evangélicas es por eso, porque Lutero lee esto, lee la salvación por la fe y dice la salvación no es por obras, no es por cosas que nosotros podamos hacer, es por fe, a través de la gracia de Dios operando en nosotros. Y esto fue renovador y transformador. Y esto es lo que marca la diferencia con otras creencias que establecen que la persona se salva por lo que hace, por lo que conoce, por cumplir determinadas prácticas, determinados rituales preestablecidos. Cuando en la Biblia encontramos que la salvación es por fe. Lo dice también el apóstol Pablo, que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe. Entonces la fe abre el camino al Padre. Y esto es accesible a todos, porque si fuera por dinero, obviamente una persona rica va mucho más rápido al cielo que el que no tiene un peso. La fe las podemos poner todos, y es más, a veces más fácil que la ponga la persona humilde que la persona rica. Jesús dijo, qué difícil que un rico entre al reino de Dios, porque el rico tiende a pensar que su riqueza le abre el camino. Entonces, ¿pudiste, Juan, ahí? Muy bien, no sé qué pasó, hoy venimos mal con el Zoom, No sé si el problema es el Zoom o el que lo operó, no quiero sacar mi responsabilidad en todo esto. Pero otras veces lo hemos hecho bien. Perdón a todos los que están ahí en el Zoom, venimos complicados hoy. Sepan disculpar, estamos trabajando para usted. Muy bien. Les repaso un poquitito a los del Zoom que por ahí se perdieron la última parte. Veníamos hablando de lo que es la salvación por la fe, cuál es el tipo de fe que salva. Dijimos que la salvación, la fe es certeza y convicción en Jesús, no en cualquier cosa, no en ideas humanas. Y el tipo de fe que salva es la fe que está debidamente enfocada en Jesús. Y que tristemente mucha gente pone la fe en cualquier parte, en cualquier cosa. Y también nos preguntábamos, yo les preguntaba a los presentes acá, ¿cómo está nuestra fe? Porque yo digo, sí, yo creo en Jesús, sí, yo creo en Jesús, pero ¿esa fe modifica mi vida? ¿O a la hora de los problemas yo me aferro a lo humano y trato de encontrar las respuestas en mí, en las capacidades, en lo que me rodea? O sea, la fe tiene que ser una fe vivencial, no sirve si es una fe cajoneada, si es una fe intelectual. La fe tiene que ser vivencial y de nuestro intelecto bajar al corazón y experimentarse en el día a día. Si tu fe en Jesús no cambia, no impacta tu manera de vivir, deberías rever tu fe. Eso es más o menos lo que estuvimos diciendo en este tiempo. Igual después va a aparecer el video. Bien, vamos a la pregunta siguiente. Dice, ¿seguimos pecando después de creer? Gran pregunta. ¿Seguimos pecando después de creer? Vamos a leer Romanos capítulo 7. En Romanos capítulo 7, versos 21 y 25, Romanos 7, versos 21 y 25, ahí el apóstol Pablo es como que desnuda su corazón. Y nos sirve para que también bajemos allá de las alturas, de ese púlpito, de ese altar que a veces ponemos a los personajes bíblicos. Porque el apóstol Pablo también era de carne y hueso. Y él expone ahí, 1 Corintios 7, 21 y 25, se mira a sí mismo y dice, así que descubro esta ley.
toda una reflexión que él hace, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. O sea, había un deseo ferviente en él, en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que los miembros de mi cuerpo hay otra ley, habla de su carne, el conflicto de la carne y el espíritu, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Dice, soy un pobre miserable, o miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, el que me libra. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeto a la ley del pecado. O sea, la respuesta a la pregunta si seguimos pecando después de creer sería sí, pero no deberíamos. O sea, nuestra naturaleza caída nos hace pecar. Pero cuanto más arrinconado tenemos al viejo hombre, o sea, nuestra naturaleza pecaminosa, más se manifiesta el Espíritu de Dios. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, el Saulito, que era bravo, a ese lo tenía bien clavado en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, o sea, no vive el Saulito, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta vida, en la carne, en la naturaleza humana, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es Gálatas 2:20. O sea, Pablo en Romanos 7 nos habla de ese conflicto, pero ¿cómo solucionó esto? Romanos 8 después nos habla de ser más que vencedores, pero en Gálatas 2:20 él dice cuál era su receta: crucificarse cada día. Al viejo hombre lo tengo clavado ahí. No trato de negociar, porque el viejo hombre está dirigido por las tinieblas, está dirigido por Satanás. El nuevo, que es el viejo, es el primer Adán, el hombre caído, la naturaleza caída. La nueva naturaleza en Cristo, que la tengo por haber creído, el nuevo hombre, que es según el Espíritu, ese es el que se manifiesta en la medida que le damos lugar. Si yo traigo acá una bolsa llena de manzanas y quiero poner naranjas, no hay que ser ningún sabio para saber que todas las naranjas que ponga se van a caer, porque en ese recipiente está lleno de manzanas. La única manera de que esas naranjas entren es sacar las manzanas. Entonces, si las manzanas son mi viejo hombre y las naranjas el nuevo, la única manera es sacar lo que está para que entre lo nuevo. No pueden coexistir. De la misma manera que la luz y las tinieblas son agua y aceite, no hay manera de llegar a un acuerdo entre ellas. Entonces, con la carne no se negocia, la carne se la crucifica, y para que el espíritu sea realmente libre. Conclusión: si en mi vida, en tu vida, hay cosas del viejo hombre, no se puede negociar con ellas. Pero yo lo voy manejando, no lo voy manejando, hay que crucificarlo. No hay otra manera. Vicios, malos pensamientos, rencores, envidia, todo lo que es el fruto de la carne, que nos dice ahí en Gálatas 2:19, por ahí, que nos habla de lo que es el pecado, los malos pensamientos, codicia, todo eso va a la cruz, ahí debe quedar, clavado ahí, de modo tal de que la nueva vida en Cristo se manifieste. Por eso, y permítame hacer un pequeño paréntesis, la Biblia habla de básicamente tres tipos de personas. Uno, el ser humano natural, que a ese lo define como la persona, digamos, que no tiene oportunidad de conocer a Cristo. Después está el cristiano carnal y después está el cristiano espiritual. Para el ser humano carnal usa una expresión sárquico. Sarco es músculo, y significa que es el ser humano que está en la carne, ¿sí? Para el cristiano espiritual usa la palabra que conocemos neumático, neumático. El que neuma
y es espíritu, es la misma palabra. Aire y espíritu es la misma palabra, o viento, es espíritu. Entonces, está el cristiano natural, está el cristiano, el ser humano natural que no tiene a Cristo, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. El cristiano carnal es ese que no ha crucificado el viejo hombre. Es salvo, sí, pero sigue su vida. Si no te dice que es cristiano, no te das cuenta. Hay mucha más similitud en una persona no cristiana y un cristiano carnal que entre un cristiano carnal y un cristiano espiritual. Es mucho más común, se ve mucho más identificado el cristiano que vive como si no lo fuera que el que no lo es. Más o menos, viven igual. A diferencia del cristiano espiritual que cada día va crucificando. Si bien todos pecan, uno ha decidido que su vida está regida por el Espíritu y ha decidido cada día ir dejando atrás la vida de pecado. Como a mí me gusta representar que la vida cristiana es como una escalera. Siempre hay un escalón más para subir. Cuanto más escalones subo, más atrás va quedando el pecado y más cerca estoy del modelo de Jesús. Conclusión a esta pregunta. ¿Seguimos pecando después de creer? Sí, pero nosotros debemos apuntar al modelo, que es el modelo de Jesús, el modelo de perfecto que Jesús nos dejó del nuevo hombre. Ese es el modelo al que tenemos que apuntar. Ahí es donde debemos tratar de llegar. Entonces, cuanto más lejos, más atrás que del viejo hombre, más cercano vamos a estar al modelo ideal de no pecar. Entonces, ese conflicto lo tenemos siempre. La luz y las tinieblas, el viejo hombre y el nuevo hombre, la carne y el espíritu, coexistimos con esas luchas, coexistimos con la tentación. Cuanto más maduramos, más firmes estamos para no pecar e ir dejando eso viejo atrás. La Biblia nos habla de conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese debe ser nuestro referente. O sea, no podemos apuntarle a menos que eso. En esta vida no llegamos, pero debemos apuntarle. Si uno apunta abajo, llega abajo. Si uno apunta arriba, tiene más posibilidad de llegar arriba. Debemos apuntarle a lo más alto, que es el modelo de Jesús. ¿Ok? ¿Entendido eso? Y la última pregunta que vamos a hacernos por hoy, que tiene que ver con la salvación por la fe, es si el bautismo salva. Si el bautismo salva, ¿y por qué tiene que ser como lo hacemos? Esto se lo explicamos siempre en las charlas que damos prebautismo, antes del bautismo. Porque hay una idea, un pensamiento de que el bautismo, y por eso el bautismo de niños, quita el pecado original. Y acá a mí me gustaría aclarar algunas cosas. Primero, el pecado original no existe, o sea, un bebé que acaba de nacer y como Chari y Pablo tuvieron que experimentar, 2 hijos de ellos, bebés, tenían 1 año. 10 días, claro, 10 días. 0 conciencia del bien y del mal. Esos bebés, no hay opción para ellos, van al cielo sí o sí, porque no hay conciencia de pecado, no tienen un pecado, sí una predisposición a pecar, pero para que haya pecado tiene que haber conciencia del bien y del mal. Como hoy citaba, el apóstol Pablo decía, yo no podría saber que codiciar es pecado si la ley me lo dijera. Alguien que no está en conocimiento, como un bebé recién nacido, de conocer el bien y el mal, de poder interpretar la Biblia, no se computa, no hay pecado para él, no hay un pecado original, no nace con un pecado, va al cielo. Ahora, en la medida, es salvo por su estado de ausencia de pecado. Cuando se va desarrollando y empieza a conocer el bien y el mal y decide elegir por la desobediencia, ahí empieza a haber conciencia de pecado y esa persona va a necesitar de la salvación. No es el caso de un bebé. O sea, un bebé que se lo bautiza, no hay ningún pecado que sacarlo. Sí hay una predisposición que a su debido tiempo se va a notar, pero no hay ningún pecado en él. Por lo tanto, no se necesita. Pero aparte, el bautismo, por definición lo que es, yo lo quiero leer ahora, en Colosenses capítulo 2, verso 12. A veces leemos Romanos 6, hoy vamos a leer otro. Colosenses 2,
versos 12 y 13. Yo lo voy a leer de la Reina Valera contemporánea, Juan, que me parece que está un poquito más clarito. Romanos 2, 12 y 13 de la Reina Valera contemporánea. Dice, cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con él. Acá está hablando en la figura, en el símbolo, porque el bautismo no tiene valor en sí mismo, es un símbolo. Entonces dice, cuando ustedes fueron bautizados, fueron también bautizados con él, con Cristo. Pero al mismo tiempo resucitaron con él, por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Antes, ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con él y les ha perdonado todos sus pecados. Entonces, ¿qué es el bautismo? Acá habla, lógicamente, no es que porque uno se mete en el agua queda sepultado. Todos los que hemos bautizado han salido del agua. Yo no tengo presente que haya quedado alguno abajo. Todos salieron. Evidentemente no es una muerte, es el símbolo. El bautismo es un símbolo. Como todo símbolo, no vale por sí mismo, sino por aquello que está significando, que es lo que le da el respaldo. Y siempre ponemos el ejemplo de la bandera nacional, que es una tela pintada. Como tela pintada no vale nada, pero cuando eso, ¿por qué tiene valor? Porque representa a nuestra nación, a la nación argentina. Entonces, cuando un deportista, por ejemplo, que está en el exterior o en los Juegos Olímpicos, ve esa bandera, se emociona. No es que está diciendo, qué linda tela pintada. No, dice, ese es mi país, es mi familia, mi gente, mi pueblo. ¿Por qué? No es la tela, es lo que está detrás que lo emociona. Bueno, de la misma manera pasa con el bautismo. No es el acto en sí, es la obra de Jesús en la cruz que está simbolizando. Entonces, el valor está precisamente ahí, en que como Cristo murió, yo simbólicamente en el bautismo muero. Como Cristo resucitó simbólicamente en el bautismo, yo resucito a una nueva vida. La salvación la da mi fe en Cristo, no el bautismo. En eso yo soy resucitado. Estamos más o menos hasta ahí con la idea. Entonces esto, lo que dice el 12 es clave. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con él, pero al mismo tiempo resucitaron con él. Entonces, ¿el bautismo salva? No. Lo que salva es la fe puesta en Jesús. Si a una persona que no ha puesto su fe en Jesús la podemos meter 10 veces en el agua, va a salir más fresquita, más blanquita, más limpia, pero no va a salir salva. Va a seguir, se va a ir a la condenación eterna por más veces que la metamos en el agua. Por eso nosotros, quienes, no sé si todos vieron un bautismo, cuando bautizamos, ¿qué le decimos? ¿Confesás públicamente haber aceptado a Jesús como tu Salvador? Y le decimos que se tiene que oír su respuesta, sí. Entonces le decimos, en base a tu confesión, que dice que sos salvo, te bautizamos. Porque si dice no, mira, discúlpame, pero no te vamos a bautizar. Ya, pero yo me quiero bautizar porque traje a mi familia. Bueno, pero no te vamos a bautizar porque sería un chapuzón sin valor. El mismo que si te tirás en la pelopincho de tu casa un día de calor. No tendría valor. Solo tiene valor cuando hay una fe puesta en Jesús. ¿Y por qué tiene que ser como lo hacemos? Porque el símbolo de la muerte y resurrección. Por eso no bautizamos por aspersión. Lo hemos hecho en personas que hay una indicación médica de que no puede sumergirse en el agua, de que hay una contraindicación de que lo haga, en preservación de su salud y porque entendemos que Dios sabe que en su corazón estaba el hacerlo, lo hacemos de esa manera. Dios sabe que en su corazón estaba el querer hacerlo y entendemos que Dios lo computa como si se hubiera sumergido. Por eso es que lo hacemos. Entendemos que no hay que ser dogmáticos, sino entender que Dios fue amplio en su comprensión y lo es en esto también. Entonces, el bautismo nos salva y la modalidad bíblica y la que le da sentido al símbolo es hacerlo por inmersión. ¿Hasta ahí nos venimos bien? ¿Nos hemos entendido? ¿Sí? Entonces, esto era más o menos lo que queríamos reforzar. Y yo quisiera hacer algunos énfasis, ¿no? Ya cerrando este tiempo. Cuando Dios nos da la ley,
nos hace ser conscientes de que lo necesitamos. Por eso, si alguien no entregó su vida a Cristo, no estás capacitado para reconciliarte con Dios por tus medios. Pero Dios es bueno, sí, Dios es tan bueno como justo. Y como es justo, no puede coexistir con el pecado. Y no perdona por decreto, perdona con un criterio que es la fe en Cristo. Toda persona que no pone su fe en Cristo, aunque sea duro decirlo, va inexorablemente a la condenación eterna. Salvo cuando pone su fe en Jesús, ese destino de condenación eterna cambia a vida eterna. ¿Por qué era necesario un Salvador que naciera virginalmente? Porque es la única manera en que nacemos a una nueva generación, la generación de Cristo, a la raza victoriosa de Cristo. El pecado que en sentido espiritual viene del hombre caído, Adán, no está en Jesús, Él es el que está en victoria. Por eso es necesario poner la fe en Jesús y no en otro. Y era necesario que Él naciera, no para que podamos atorarnos con turrón y alcoholizarnos sin límite en Navidad. No vino para eso Jesús, ni para la pirotecnia, que gracias a Dios cada vez hay menos, sino que es para darnos vida eterna y esperanza eterna. Y por eso no somos llamados a recordar el nacimiento de Jesús. No está en ningún lado eso en la Biblia. Yo sé que es romántico el pesebre, es lindo, está bueno, lo podemos recordar porque fue el medio para el que vino al mundo, pero tiene mucho más sentido la Pascua que la Navidad para un cristiano. Pero fíjense que la Navidad pasa media rapidito, el huevo de Pascua ese no falta, la rosca, la comida está, pero pasa rapidito. En cambio, por ejemplo, en Estados Unidos o los que consideran ¿cómo es que lo llaman? El Adviento, algo así, son como varias semanas la Navidad. No sé si ustedes vieron las películas en los Estados Unidos de Navidad. Dice, ¿cómo puede pasar que tanto en tan pocas horas? No, son muchos días, muchos días. Bueno, está inflado lógicamente también por lo comercial, pero nosotros somos llamados a recordar la Pascua. El nacimiento de Cristo fue, suena duro decirlo así, feo decirlo así, pero fue más bien un trámite ¿en qué sentido? Que fue el medio para que Él cumpliera su objetivo en esta tierra, que es dar su vida por nosotros. Claro, también formar a los suyos, claro, también dejarnos un modelo de vida y bendecir, pero sobre todo cumplir con nuestra salvación. Dijimos que entonces esto de vivir 30 años en el anonimato fue para que fuera semejante a nosotros. Y esto es buenísimo, Jesús nos comprende, Jesús nos entiende, Él no es que está allá arriba en su cielo haciendo sus cosas, Él nos entiende, dice que Él es fiel porque Él padeció siendo tentado, es poderoso para socorrernos a nosotros, porque te entiende. Pues sí, pero yo quiero eso y sé que está mal. Bueno, Él también lo quería y sabía que estaba mal. Él también lo pasó. Él también tenía ganas de comer cuando Satanás lo tentó, pero lo logró mantenerse. Y también podemos en Cristo enfrentar las tentaciones. Podemos. Pablo, el Señor te ha concedido una gran victoria sobre algo que todavía te tienta, pero vos te mantenés y la peleás. Todos tenemos áreas donde vamos a tener que luchar. El que dice yo no tengo tentaciones, a mí me cuesta creerle, porque todos cambiarán. Lo que para él sea una tentación terrible, para mí será un tema menor. Lo que para mí sea algo terrible, para Analía será un tema mínimo. Cada uno tenemos áreas débiles. Lo importante es que trabajemos sobre nuestras debilidades y acrecentemos nuestras fortalezas. Él tenía que ser intachable y sin pecado para morir por nuestros pecados. Nosotros no podemos ser perfectos, pero tenemos que apuntar a eso. Él es el modelo que tenemos que seguir. Tenemos que apuntarle a eso. Imítenme. El apóstol decía, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Y la verdad es, quieras o no, todos tenemos a alguien que nos observa. Todos. Uno dice, pero yo no soy líder de nada. Yo estoy un anónimo, yo estoy ahí, estoy en el banco. Pero alguien te mira. No sé si acá, pero tenés un hijo, un amigo, alguien. Desde el momento que vos te identificás como cristiano, alguien te está mirando. Así no, y obviamente, cuanto más responsabilidades asuman, más. Entonces,
qué importante, no solo por mí, porque yo soy bendecido viviendo como Cristo vivió, sino porque bendigo a quienes me rodean. Soy una influencia para los que me rodean. Por eso es importante vivir como Cristo vivió. Me bendice a mí y doy como un cono de luz a los que me rodean. Traigo bendición a los que me rodean. Después dice, ¿por qué era imprescindible la resurrección? Porque Cristo viene a darnos esperanza. Dice en 1 Tesalonicenses 4, cuando habla de la resurrección de Cristo, creo que es 4:16, por ahí dice el apóstol, aliéntense unos a otros con estas palabras. Como diciendo, la estás pasando mal, alentate que el Señor viene a buscarnos. Que todo lo que vivimos acá son padecimientos efímeros comparado con la eternidad que nos espera con Cristo. Entonces la resurrección de Cristo nos abre esperanza, sabiendo que lo que aquí podamos vivir no es comparable con lo que viene. Lo más hermoso que acá puedas imaginar es nada comparado con lo que viene. Tenemos una esperanza en Cristo Jesús, ¿sí? Eso no aplica a ninguna otra forma de creencia, porque ¿qué esperanza te puede traer un muerto? Pero alguien que vive y que derrotó la muerte y que tiene el poder te da todas las esperanzas, más cuando dijo que te va a venir a buscar y que lo estés esperando, más sabiendo que Él no puede faltar a ninguna de sus promesas y que una promesa que Él te haga va inexorablemente hacia su cumplimiento. O sea, si hay una esperanza en la que podemos creer, es en la que Jesús va a venir a buscarnos. Alentémonos unos a otros con esa esperanza. Y la fe, enfoquemos nuestra fe. Un cristiano debe vivir por fe. Dice la Biblia que sin fe, en Hebreos, es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe no es solamente creer que Dios existe, porque dice la Biblia que los demonios también creen y tiemblan. Satanás cree en Jesús, cree que es el Hijo de Dios, cree que tiene poder, lo sabe. Pero no es creer solamente eso, tiene que impactar y transformar mi vida. Si esa fe que tenés no es capaz de moldear tu vida, entonces debería replantearte qué fe tenés. Es una fe histórica, es una fe en un prócer, pero no es una fe viva, activa, que es capaz de transformar tu vida. Todos, empezando por mí, debemos preguntarnos, ¿cómo está mi fe? ¿Es una fe que cambia mi manera de vivir radicalmente? Si no, debemos hacer un replanteo de qué fe tenemos. ¿Seguimos pecando después de creer? Claro que sí, pero debemos vivir apuntando a no hacerlo. No nos podemos conformar con menos. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero es imposible. Apuntémosle a eso. No nos conformemos con menos. El que le apunta poco, poco consigue. El que apunta mucho, mucho consigue. Apuntémosle a lo más alto, el modelo de Jesús, para que también nos crean, porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Si en mi vida no hay fruto de la nueva vida en Cristo, los demás tienen derecho a dudar de mi fe. Entonces vivamos de manera tal que se note. Yo a veces uso la expresión del 007 cristiano, ¿no? El cristiano 007, encubierto, nadie sabe de tu fe. Donde quiera que va, vos sos uno más en el montón, mimetizado con el resto. Bueno, un cristiano no debe ser así. No es que se va a parar arriba de una mesa y va a dar una prédica en la mitad del trabajo o en la mitad de la clase, una maestra en su escuela. Claro que no, pero sí vamos a llevar esa luz y se tiene que notar que somos diferentes. Si no se nota, algo pasa con nosotros y debemos una vez más ver cómo estamos frente a la palabra. Y el bautismo no nos salva, pero el bautismo ¿qué es? Dice en 1 Pedro que es una aspiración a vivir diferente. Yo debo aspirar a vivir diferente. Es más, no podemos ser cristianos conformistas, quedarnos con la mediocridad, mal pero acostumbrado. No, esa frase no va con nosotros. Debemos apuntar a más, siempre. Alguien lo llamó esa insatisfacción santa, como que no me conformo como estoy hoy. No es que soy un desagradecido, no, pero no me conformo como estoy hoy, quiero ir por más.
quiero mejorar. Yo siempre les digo, no hay problema si hoy tenés luchas o tenés algún vicio, tenés esto. El problema es que de acá a un año no te encuentre igual. O dentro de 5 años estés diciendo, y yo estoy peleando con esto, pero no hace 5 años que estabas peleando con esto y seguís peleando con lo mismo. Entonces no creciste nada. Es como un hermoso bebé que siempre es bebé. Cualquier padre que ama a su bebé, que aunque después nos ponemos melancólicos, qué lindo cuando era así chiquito, pero si no cambia, vamos corriendo al pediatra a ver qué pasa, porque lo natural en un niño es desarrollarse. Bueno, en un niño espiritual lo natural es desarrollarse, ¿sí? Así que bueno, con esto estaríamos cerrando nuestro capítulo. Yo me voy despidiendo de los que están observando este video, ¿sí? Nos despedimos confiando que esto pueda haber servido. Esto es parte de una serie, el tema de hoy es la salvación por la fe, pero es parte de una serie de por qué creo lo que creo. Te invitamos a que veas la serie, tratando de no cansarte con nuestros rostros y ver la serie que te va a hacer bien para